Ahora sí, con Renzo al Instituto Sanmartiniano para que todos aprendamos más de San Martín, de historia y también para Ramiro Marra. Gratis va esto, no le cobramos absolutamente nada, pero puede llegar a servir. Renzo y una clase de historia argentina. ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Diego. Estamos aquí justamente en la fachada de lo que fue la casa de San Martín de Granburg. Fíjate lo que es. Estamos aquí en zona de Palermo. Este es el ingreso a este museo que tiene ya 90 años. Y vamos a hablar con la palabra autorizada con quien es el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano. Él es Eduardo García Caffi, que nos recibe muy amablemente para hablar a partir de esta polémica. ¿Cómo tomaste las declaraciones del economista relacionado con Milei? Mira, buenas tardes ante todos, a la audiencia, allí al piso. Encantado de recibirlos, hasta la que yo denomino la casa de todos los argentinos, no solo de San Martín, sino de todos los argentinos por su legado. Y tiene que ver mi respuesta con tu pregunta. No son nuevas estas declaraciones, creo que tienen que ver con un pensamiento, con una ideología, con una forma de mirar nuestra historia y nuestro pasado que busca desintegrar los lazos más importantes de nuestra identidad. San Martín ha dado no solo la libertad a medio continente, sino que nos brinda un legado fundamental, que fue que la libertad como bien supremo, sus ejércitos es de los pocos casos que fueron de liberación y no de ocupación, cruzó el Atlántico con más de 800 libros y fundó bibliotecas en cada uno de los lugares que le tocó ejercer el Ejecutivo, pensando que un pueblo educado, ilustrado, iba a ser la mejor forma para elegir inteligentemente sus autoridades. Y fundamentalmente no quiso participar de luchas fratricidas, cosa que le echan cargo este economista y quienes tienen ese pensamiento, cuando él dijo que no iba a desenvainar su sable para combatir a sus paisanos. San Martín sabía que quien gane una guerra fratricida también iba a tener que llorar a sus propios muertos. Ese legado de libertad como bien supremo, la educación, la ilustración, las luchas no fratricidas son parte identitaria de nuestra cultura, de nuestro pasado, de nuestra identidad, de lo que somos como argentinos. Y ponernos a discutir lo que hicimos bien, realmente me parece que es una voluntad desintegradora y no una voluntad de construir una patria con un sendero de prosperidad, progreso y libertad. Podemos ingresar al museo mientras charlamos con la mesa de Argenzuela, porque además de, obviamente, hacer una devolución de lo que te parecieron las declaraciones de Ocampo, queremos recorrer y conocer, para toda la gente que no tiene la oportunidad de conocer el museo. ¿Cómo tomaste las declaraciones de él? ¿Cuál es el sentido que le das vos a decir que San Martín no es el padre de la patria? Ya, me parece que demuestra aparte una incultura seria, porque la denominación de padre de la patria está en función de lo que San Martín hizo y de lo que está documentado. O sea, la creación del plan continental, que significaba cruzar los Andes, llegar a Lima, darle la libertad y liberarnos de él, del poder realista que estaba en el norte, no solo fue una creación mental, sino que lo llevó adelante. Es decir, que San Martín hizo lo que dijo. Mirá, hay algunas frases que él dice que me parece, que las digo porque fundamentalmente su palabra tiene valor por esto mismo que decimos, ¿no? Que fue un testimonio. Es que lo que pensó lo ejecutó con el cuerpo y con la acción. San Martín dice, la biblioteca es destinada a la ilustración universal y más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Y aparte también nos decía, no he sido más que un instrumento accidental de la justicia y un agente del destino. O sea que él se veía a sí mismo como alguien que era una herramienta de la providencia para llevar la libertad a medio continente y cambiar la geopolítica del siglo XIX. Esto es televisión y queremos recorrer un poquito el museo. Entonces, más allá de la historia que nos estaba contando, la devolución, queremos mostrar el sable, el famoso sable, es aquel, para que aquellos que no tengan la posibilidad, es una réplica. Sí, yo te diría que si querés, para venir,
te cuento 2 o 3 cositas Dale, de por esto supuesto, y vamos vemos el sable, que es importante. Vení acá, Martincito, si querés, para acompañarnos a... Claro. A ver. Esta es una escribanía, era donde redactaban documentos, él de puño y letra o amanuenses, perteneció, por supuesto, estos objetos son de San Martín, pertenecieron a él, e incluso tiene un compartimiento secreto por si tenían que cambiar el campamento y que no encuentren documentos que no querían que nadie se vea, como cuando organizó la guerra de Zapa para cruzar los Andes, donde mandaba mensajes equivocados para que los realistas defiendan puestos más al sur y no donde él cruza, que después gana la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Después tenemos un cuaderno que perteneció a él coloreaba aguamarinas y decía que en el exilio, y decía que se podría haber ganado la vida, de no haber sido lo que fue, se podría haber ganado la vida. Del artista, del pintor. Sí, pintor. San Martín también tocaba la guitarra y jugaba al ajedrez muy bien, era un buen ajedrecista, no era fácil ganarle. Por aquí tenemos también... Lo interesante de conocer detalles que uno no sabía, ¿no? Que pintaba, que tocaba la guitarra, sí, tenía también una conversación muy seductora. Esto, por ejemplo, Adolphe Gérard, que San Martín vive sus 2 últimos años en Boulogne-sur-Mer, donde fallece, y convivió en la casa de Adolphe Gérard, y él nos dice: San Martín era un hermoso anciano de una elevada estatura que ni el tiempo, ni la fatiga, ni las enfermedades lograron encorvar. Y hablando de enfermedades, acá veo que es un botiquín homeopático. Fíjense, a esta altura de la vida. Este botiquín era donde armaba sus remedios. San Martín tuvo una salud frágil, úlcera. ¿A qué edad muere San Martín? Para la época y para la vida que hizo, muy grande, 72 años, el 17 de agosto de 1850. Y allí se conformaban los remedios para soportar las dolencias. Incluso él cruza la cordillera por el Paso de los Patos, que es el lugar más difícil, con desfiladeros y que llegan a 4.000 metros. Así que imagínate a los climas que se expuso, a las alturas, a lomo de burro, de caballo, lo que significaba el desgaste físico, y después combatir. Lo llevó adelante, así que está su botiquín, parte de sus libros, sus amados libros. Como te decía, cruzó el Atlántico con 800 libros, que eran parte de su biblioteca y con los cuales fundó bibliotecas en cada uno de los lugares. Tenía muchos de ellos en francés. San Martín hablaba francés, inglés e italiano. Esto en esta necrología que les refería de Adolphe Gérard, dice: su conversación de las más dadas, había leído todo lo que se podía leer, hablaba del mismo modo francés, inglés e italiano. O sea, todo esto que estamos relatando no son historias o imaginaciones, sino son hechos documentados. Aquí tenemos también, perteneció este baúl que transportaba objetos personales, entre ellos su famoso falucho, que allá tenemos una claro, porque esto es clásico de San Martín, uno lo tiene relacionado visualmente con esto, ¿no? Disculpen que los hago ir de un lado, el camarógrafo, un fenómeno que maneja... Justo nuestro camarógrafo se llama Martín, así que punto a favor de Martín. Y allí en este cuadro de Subercasó, el famoso abrazo de Maipú, cuando San Martín, después de haber ganado la batalla de Maipú y darle la libertad a Chile el 5 de abril de 1818, lo vemos con el falucho en la mano, por eso era interesante su gorro característico. Bueno, allí tenemos un fusil de la época. Tenemos también... Acá hay un testamento, me dijeron, ¿puede ser? Sí, tenemos el orgullo de tener el testamento oleógrafo de 1844, donde San Martín le dona el sable a Rosas, donde el pueblo peruano le había regalado el estandarte de Pizarro, y San Martín pone que vuelva al pueblo. Fíjate qué linda imagen, ¿no? 300 años de dominación española simbolizados en un estandarte de conquista, y San Martín se lo devuelve al pueblo peruano como símbolo de libertad después de haberle entregado toda la libertad. San Martín
se va del Perú, se retira y forma la Convención Constituyente para que el pueblo pueda elegir libremente sus autoridades. Esto vuelve a lo que te decía, que hizo lo que dijo y no quiso apropiarse o ser dueño de un poder omnímodo. Después allí tenemos un juego de pistolas que perteneció a él, este juego era pertenencia de él. Lo interesante de este museo, chicos, también para que la gente también sepa en la casa, es que puede venir todo el público, está abierto todos los días de la semana. 18. De 10 a 17. Y el fin de semana también. Y es entrada libre y gratuita. Vienen muchas escuelas, alumnos también. Muchísimos, de muchísimos. Así es, muchísimos. Y aquí tenemos un retrato de Bolívar, cuando San Martín se va después de la entrevista de Guayaquil. San Martín le regala un juego de pistolas y un caballo, y Bolívar le regala un retrato de él. Un poco personalista el regalo, pero bueno, conformaron los dos grandes de América, conformaron la libertad de nuestra hermosa América. Y allí, bueno, un juego de vajilla también. Muy lindo ese juego de vajilla, sí, importante. Sí. Bueno, San Martín fue una personalidad reconocida en el mundo, no solo tiene monumentos desde el Central Park, Washington, Madrid, hasta París, donde quieras, y es una personalidad reconocida. El rey Luis Felipe de Orleans lo quiso conocer y lo invitó a una recepción, lo hizo saltar la fila para tomarlo de los brazos y agradecerle su visita, que era una personalidad que quería conocer, y tuvo la grandeza de, aunque tener pensamientos disímiles, en el exilio lo recibió a Domingo Faustino Sarmiento, a Florencio Varela, a Juan Bautista Alberdi. San Martín fue un hombre de la Unión Nacional. Allí en el testamento que veíamos, como decíamos, también le donó su sable a Rosas por defender a la patria de lo que era el bloqueo anglo-francés, y no solo le da el sable a Rosas, sino que habló en el gabinete francés a través del ministro de Obras Públicas para que cesaran las hostilidades como nuestro país, asumiendo una especie de canciller prestigioso en el exterior. San Martín, su vida pública acá fueron de 10 años, del 9 de marzo de 1812 que llega hasta 1822, y en esos 10 años de lucha que conformó el glorioso regimiento de granaderos a caballo, que regaron con su sangre las tierras de América para darle la libertad, y todas estas cosas, volviendo al origen de lo que decíamos, hay personas que miran la historia en una forma vacua, vacía y equívoca, que quieren negar la realidad para tratar de imponer realidades diversas, ¿no? Creo que él es descendiente de Alvear y nos referimos a Ocampo, claro, Carlos María de Alvear, quiere revivir esa vieja disputa, ¿no? Así es. Acá nos encontramos con el famoso sable. El sable Corvo. Esta es una réplica que nos donó Juan Carlos Pallarols. Ay, qué lindo. Exactamente. El sable que lo acompañó durante la Guerra de la Independencia, y que, como decimos en el testamento que tenemos el honor de custodiar acá, está expresado. Aparte, es muy interesante, no lo voy a relatar todo, pero comienza diciendo: yo, José Francisco de San Martín, generalísimo del Perú y fundador de su libertad, capitán general de la República de Chile y brigadier general de la Confederación Argentina. Así ¿Cómo haces para acordarte de todo eso, Eduardo? No, ¿cómo no voy a acordar? Si es un honor que tengo de la vida de poder, hace más de una década, de presidir este instituto y trabajar por la memoria de un hombre que... Nosotros tenemos una colección que se llama Documentos para la Historia del General San Martín, que la hizo el general Perón en 1950, cuando es el año del Libertador, se cumplían 100 años de su muerte. Y no digo toda porque hay mucho más, pero la compilación documental de las cartas, documentos de San Martín, o sea, negar 200 años de historia de la realidad que hizo San Martín es algo, y buscar interpretaciones insólitas, como que le consultaba a Gran Bretaña. Obviamente a Gran Bretaña le convenía que España no obtuviera el monopolio del comercio con el continente y con su virreinato, y no quería entrar en una conflagración. Entonces le convenía, y San Martín utilizaba
Era al revés. San Martín utilizaba todos los medios y mecanismos posibles para poder liberar al continente. E incluso fue garante político y militar de nuestra independencia. San Martín manda a sus diputados y presiona para que se declare la independencia y a partir de allí poder cruzar con un regimiento de un país, con un ejército de un país libre en auxilio de los demás. Eduardo, si me permitís la banalización un poquito de esto, porque esto también es un poquito de color. Fíjense, es como una versión de San Martín mundialista, y este es como un San Martín de arte pop, ¿no? Como con cuadros de... Bueno, estos dos cuadros son importantes porque este lo donó Guillermo Roux y es especialmente para el instituto, y este Nora Iniesta, y ahora está por venir un tercer cuadro porque me parece muy importante que no solamente reflejemos a San Martín en el pasado. Me gustan estas visiones. ¿Por qué habla de San Martín hoy? Y San Martín para nosotros como factor de unión es fundamental en nuestro país. Discutamos, tengamos divergencias, pensemos distinto, tengamos distintas opiniones, pero tengamos un centro común que es nuestra historia y nuestro presente. Eduardo, a partir de Paca Paca hay muchos chicos que tienen entre 8 y 12, 13 o quizás menos años, que consideran a San Martín mucho más que un prócer. Podríamos decir que es casi un superhéroe argentino. ¿Qué opinión tiene usted respecto de esta visión que a partir de Paca Paca le otorga la historia a San Martín? ¿Y qué hacemos con los chicos si resulta que es toda una mentira, como plantea este señor Ocampo? No, Paca Paca es fantástico. Mirá, a partir de Paca Paca se nos han llenado los actos de chicos de 5, 6, 8 años vestidos de San Martín. Hay quienes piensan que la historia hay que transmitirla con las fechas, con los momentos, y creo que lo que hay que transmitir es el espíritu de la historia. Por supuesto, como historiador hay que documentar y basarse en archivos y precisamente en cosas, pero el espíritu de Paca Paca, revelando y creando nuestros propios héroes, ¿viste? No hace falta ir a mirar a los Sioux, los Cheyennes, la historia, o George Washington, como menciona Ocampo. Por supuesto que son personalidades del mundo, pero nosotros tenemos nuestros propios héroes. Para mí el trabajo de Paca Paca fue fantástico, fue un trabajo... Después podés tener la mirada un poco más para un lado, como los revisionistas, o como para otro lado, como la historia tradicional. Lo importante es no distorsionar los hechos, sino conservar el espíritu. Y ese espíritu estuvo para mí muy bien reflejado, y te digo que los chicos nuestros vuelvan a mirar a nuestros personajes como propios héroes y como seres constitutivos de nuestra historia, me parece fantástico. Eduardo, estoy tentado de preguntarle por quién cree que votaría San Martín en estas elecciones. No le voy a hacer esa pregunta, tal vez no tenga la respuesta. Sí, ¿por qué pero, no? Bueno, se lo pregunto entonces. ¿Por quién cree que votaría San Martín en estas elecciones? ¿O qué pensaría de lo que está pasando en la realidad de nuestro país? Que ponen en duda su liderazgo, No, yo, a ver, jamás me atrevería, sé que es muy antipática mi respuesta, pero a traspolar un pensamiento, primero apropiarme de San Martín. Yo sé que la historia es política y la política es historia, y de allí cada sector se apropia de su propio relato y me parece genuino. Pero no me atrevería a 200 años a ubicarlo a San Martín. Imagínate que cuando San Martín le lega el sable a Rosas hubo toda una corriente que se oponía, que decía qué barbaridad, y habían pasado 50 años, nada, menos, imagínate 200 años después. Lo que sí uno puede decir es lo que hizo San Martín. Y San Martín sí procuró y basó su esencia, su trabajo y su lucha, primero como la libertad, que no nos roben esa palabra, la libertad es de todos los argentinos, y la libertad no es para consolidar a los poderosos, sino que San Martín luchó para que la libertad sea parte del pueblo, de su futuro y su desarrollo. Segundo, combatió por todo el suelo de América para entregarle derechos. Él quería
que dejen de ser súbditos de coronas que los querían solamente obedientes para sus conveniencias y constituirlos como ciudadanos de derechos. Y eso hizo San Martín, y eso es vigente, y eso está documentado, y eso es parte constitutiva, como les dije, de nuestra identidad y de nuestra historia, de nuestro orgullo de ser argentinos. San Martín es, sin duda, el padre de la patria, porque no solo nos legó en los campos de batalla la libertad, sino nos legó para la posteridad y para la historia un ejemplo de un hombre austero, honesto, de bien, que se constituyó por las libertades y por el desarrollo y el crecimiento armónico del pueblo. Eduardo, sé que sabe mucho de historia, pero ¿en qué se basa, por ejemplo, Ocampo para decir que fue un personaje ficticio? ¿Cuál es esa mirada? Ya se la disputa con Alvear o ser descendiente de Carlos María de Alvear, más allá de esa rencilla histórica. ¿Qué argumentos cree que utiliza? Fue enemigo de San Martín. No, él toma documentación aislada y hace una interpretación que San Martín pide permiso para... de ninguna manera existe eso. Digamos, hay otros que también han querido ponerlo a San Martín como agente inglés. San Martín se relacionó con Lord Macduff, que era el conde de Fife, que a través de él tuvo, que fue subordinado de Bereford, quien estuvo en las invasiones inglesas, y San Martín de ahí tomó información sobre cómo estaba nuestro territorio, su patria, su país, donde había nacido. Entonces, si vos tomás hechos aislados, decís, ¿cómo? Tuvo contacto con el conde de Fife a través por Bereford, era un agente inglés. No tiene ningún sentido. Se muy agarrado los pelos. Crea claro. un plan continental. Y exactamente, y lo termina. E incluso ese plan continental, que era cruzar y ir por barco y darle la libertad al Perú, era una maniobra de pinzas que no se pudo concluir, que era que Güemes vaya por el camino del Alto Perú y encontrarse San Martín con la flota y Güemes por el camino del Alto Perú. Cuando matan a Güemes, esta parte no se puede realizar. No se cumple. Claro, Güemes que ha tenido de San Martín. Güemes que ha tenido su merecido reconocimiento hace muy pocos años, recordemos, sí. Que se lo reconoce como tal y hasta... ¿no? Absolutamente. Fue un luchador, contuvo a los realistas, aparte fue gobernador de Salta, es un personaje importantísimo en nuestra tierra. No, yo creo que tomar hechos aislados, documentos aislados y una mirada, si se quiere, conspirativa, no tiene sentido. Eduardo, si y pudo... La infinidad de documentación. Sí. Pudo ver, hay un recorte que se viralizó, un video de Ramiro Marra ofendido porque Paca Paca contó que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. En realidad, también intentando reescribir la historia. ¿Qué opina? ¿Qué opina de ese punto en el cual él se ofende porque dice que sus abuelos eran buenos y él es bueno? No, me parece que... Yo creo que hay algunas cosas que me parecen que son surrealistas. Claro. Yo también tengo antepasados españoles. ¿Qué tiene que ver? Es desconocer que hubo un dominio de una corona, de una santa alianza, que se arrogaba la justicia, el comercio omnímodo de América, que se llevaban los recursos y que te imponían una forma de vida, de gobierno y de realidad. Y tenías a un continente que estaba subsumido por una corona que no daba dominados, libertades, claro. Sino que quería llevarse sus recursos, dominados. Así que decir que mi abuelo era bueno, mi abuelo era genial también, y es español, y yo amo España, y fui muchas veces, pero ¿qué tiene que ver con un periodo histórico de 200 años donde la realidad era otra? Y creo que el reencuentro puede existir cuando hay libertad y somos entre iguales.
Y creo que el amor que podemos tener a nosotros, a España, decirle madre patria, ¿por qué? Porque somos iguales. Ambos somos naciones libres con nuestra propia identidad y destino y que libremente decidimos relacionarnos, comerciar, intercambiar culturalmente. Esto es lo que somos, pero somos desde la realidad, somos desde la verdad y somos de la paridad. No somos menos, somos iguales. Yo creo que, a ver, cuestiones políticas, económicas, sí, a través de la historia han surgido ciertas discusiones, polémicas y miradas distintas, puntos de vista distintos. Yo creo que esto es del surrealismo del cual hablaba, yo no tengo memoria de que haya alguien en la escena política que cuestione a San Martín o cuestione la historia de los españoles. Hay como cosas que todavía no logro entender que hoy, 2023, se tengan que andar explicando. Que este móvil, de hecho, se haga porque alguien pone en duda la figura de San Martín o un candidato a jefe de gobierno pone en duda qué rol cumplieron los españoles en ese momento de opresión y de la historia argentina. Digo, ¿qué nos pasó que llegamos a ese punto? Absolutamente, se derramó mucha sangre en las batallas por la libertad. Así que negarlo, me parece que, mira, hay corrientes ideológicas que a veces le hacen pensar a uno que, no sé, son de la estratosfera, porque no hay solamente que mirar no solo nuestra propia historia, que como dije antes, la construyen diversas miradas historiográficas, la historia, lo que se dice la historia oficial o el revisionismo, ambas coinciden en la importancia de San Martín. Y en el mundo, lo que es América, yo he ido a dar charlas, conferencias a toda América. En Perú lo llaman padre de la patria San Martín. No es que dicen que era un héroe, padre de la patria. Y te digo que te emocionás cuando en los actos del Día de la Independencia izan las dos banderas, las del Perú y la Argentina. Entonces, desconocer la mirada que tiene Europa, que tiene los Estados Unidos, los que tienen los demás países. Hoy recibí a la embajadora de Costa Rica que quiere... Claro, es mundial la Academia Historiográfica de Costa Rica, tomar contacto con nosotros precisamente para intercambiar estas miradas de identidades. Así que es fantástico. Tapar el sol con las manos. Gracias, Eduardo, por todo el trabajo. Y gracias tomar notoriedad, ¿no? Totalmente. Gracias por abrirnos las puertas también y compartir este hermoso momento en la tarde de Argenzuela. Un abrazo grande a Eduardo y también a Renzo, que ha hecho un gran laburo. Nos mostró por adentro este Instituto Sanmartiniano, con entrada libre y gratuita para ir a conocer con los chicos. Ves un ratito paca, te tomás después algo y te vas al Instituto Sanmartiniano para aprender la historia. Y a Ramiro Marra después le pasamos por privado la dirección. Tanda, ya venimos.